Santiago Armensilla Conde, ¿vale? Que nos va pues, a hacer una reseña de la ponencia titulada La influencia de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 en las izquierdas definidas e indefinidas y en las derechas alineadas y no alineadas hasta el presente. ¿De acuerdo? Bueno, buenos días. Voy a intentar explicar mi ponencia en menos de 10 minutos porque como creo que es hasta las 11 menos 20 cuando se puede tener una especie de coloquio, pues voy a intentar ser muy conciso en lo que voy a decir para que luego lo que tenga que ampliar en dialéctica con mis compañeros de la mesa y con todos ustedes, pues sea más rico que lo que voy a decir, ¿no? ¿Por qué he titulado yo así, con un título tan largo, mi comunicación? Bueno, pues en primer lugar, y ya asiento el marco, digamos, teórico en el que he hecho la comunicación, que se publicará en la prestigiosa revista digital de Catoblepas, pues en la teoría básicamente política, filosófica sobre las izquierdas y las derechas de Gustavo Bueno, un filósofo español pues, conocido por mucha gente. Esa teoría se basa en lo que a izquierdas y derechas se refiere, pues ahora mismo ambas ideas, izquierda y derecha, son mitológicas. Lo que se llama izquierda, PSOE, y lo que se llama derecha, PP, se diferencian en lo básico muy poco. Ambas defienden mal que bien el Estado de las Autonomías, mal que bien la Constitución, mal que bien la OTAN, mal que bien la Unión Europea y mal que bien pues determinada permisividad o determinadas ideologías que ahora muy de actualidad pues carcomen la nación española, como son los secesionismos. ¿Por qué hablo yo de la Constitución de Cádiz y su relación y su influencia con las izquierdas y derechas en el sentido de bueno? Pues primero por el marco que los organizadores del Congreso habían establecido, ¿no? Eran los bicentenarios. Este año se celebran los bicentenarios de la Constitución de Cádiz y yo considero que la Constitución de Cádiz es una institución esencial para entender la historia de España y que en los siglos XIX, XX y parte del XXI pues configura o determina una serie de alineamiento o no alineamiento con esa Constitución en lo que a las izquierdas y derechas se refiere. Entonces, pues para ser breve y no ser muy pesado con lo que es mi comunicación, diré básicamente la hipótesis de partida, que es la conclusión de mi ponencia, y es que a día de hoy realmente, en sentido fuerte, nadie, ni en las izquierdas ni en las derechas, defiende o asimila el legado de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, primero hay que tener en lugar que la Constitución de Cádiz es una expresión legal, o conjuntiva en cierto sentido, pero también cortical y basal, que son capacidades de poder, pero luego en la teoría de política de Gustavo Bueno, que luego si queréis pues, se pueden ir ampliando, que se diferencia de otros procesos revolucionarios anteriores, como el británico, el estadounidense o el francés, en que no se parte, por ejemplo, en el caso británico, de una monarquía circunscrita a las Islas Británicas, en el caso estadounidense a unas 13 colonias también dependientes del Imperio Británico en la costa de Estados Unidos, o en el caso francés, pues en los límites, digamos, estatales que tenía la monarquía absoluta francesa en el siglo XVIII, sino que parte de una transformación radical de un espacio muchísimo mayor, que es el espacio anterior del Imperio Español. Un imperio que abarcaba millones de kilómetros cuadrados, que abarcaba prácticamente 4 continentes. En América estaba el grueso y sigue estando el grueso del legado de ese imperio, también en Europa, en África y en Oceanía y en Asia. Esa, digamos, que es por decirlo así en términos muy llanos, muy mundanos, la gran diferencia que hay entre un proceso y otro. La Constitución de Cádiz es la expresión de una transformación revolucionaria de un antiguo imperio, de una monarquía católica universal, en una nación política de ciudadanos, influidas, sí, ciertamente, por el jacobinismo, pero con particularidades propias. Que la diferencia, y que en cierto sentido incluso fueron más radicales, es decir, Napoleón, un jacobino de pro, nunca dio carta de ciudadanía a los haitianos, cosa que, por ejemplo, la Constitución de Cádiz sí hizo con los esclavos negros, que estaban de descendencia africana en América. Además, esa Constitución permitió también, digamos, la emancipación de diversos estados que hay ahora en lo que se llama Iberoamérica o Hispanoamérica, cuyas constituciones en parte beben mucho de la Constitución de Cádiz.
en lo que en términos de Gustavo Bueno sería no ya solo una totalidad distributiva de estados diferenciados en sentido político, sino que debido a una influencia de siglos anteriores, que son, digamos, que son 3 siglos anteriores a la revolución de la independencia nuestra, de Francia, configuran, yo creo que no es solo una totalidad distributiva, sino una totalidad mixta, isomérica en términos de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque hay elementos e instituciones comunes que van más allá de los estados que se diferencian, como pueda ser no ya solo la religión o la lengua, sino tradiciones y costumbres determinadas, gastronomía, música popular y otras que, bueno, que se pueden ir diciendo con el tiempo. Entonces, la cuestión es, una vez que he descrito brevemente ese proceso, ¿cómo se posicionan frente a ese proceso y frente a esa constitución lo que se llaman izquierdas y derechas contemporáneas en el sentido que dice Gustavo Bueno en el mito de la izquierda y de la derecha? Pues bueno, para ir abreviando, Gustavo Bueno distingue 6, en principio, generaciones de izquierdas definidas y 3 corrientes de izquierdas indefinidas. Y en las derechas, 3 corrientes de izquierdas alineadas con el antiguo régimen, con sus instituciones principales, que son el trono y el altar, y luego unas corrientes de derecha no alineadas con esas instituciones, pero cuyos, digamos, fundamentos ideológicos y filosóficos es muy difícil relacionarlos con la izquierda, aunque tengan conexiones en común. La izquierda jacobina, que en España serían los afrancesados, en principio no reivindicarían o no se alinearían con la Constitución de Cádiz, sino con el Estatuto de Bayona anterior. Lo que ocurre es que luego algunos, por ejemplo Goya, lo digo yo en mi ponencia, evolucionarían viendo los hechos que ocurren en España, de una aceptación primero de la dominación e influencia francesa hasta un rechazo total, hasta que llega a pintar una alegoría de la Constitución de Cádiz, que creo que está en un museo, por ejemplo, de la ciudad de donde yo vengo, de Madrid. En lo que a la izquierda liberal se refiere, pues que curiosamente, que lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, Gustavo Bueno considera que la izquierda liberal al mismo tiempo es derecha liberal. ¿Por qué? Porque frente al trono responde en el sentido de que le quita la soberanía al rey y se lo cede a la nación, el rey reina pero no gobierna, pero frente al altar la religión, digamos, todavía legal en la España constitucional gaditana es el catolicismo. Entonces, frente al altar se puede decir que son derecha. El liberalismo, evidentemente, digamos que es históricamente la única que en el siglo XIX se posiciona totalmente, por motivos obvios, partidaria de esa constitución. Luego el liberalismo, o mejor dicho, los liberalismos que surgen posteriormente, pues han evolucionado a unas corrientes muy diversas, muy enfrentadas entre sí, que poco tienen en común con ese liberalismo gaditano, hasta el punto que, por ejemplo, yo he conocido a un personaje llamado Fernando Díaz Villanueva, que se define como liberal, pero está influido por la Escuela Austriaca de Economía, en la que él afirmaba que la Constitución de Cádiz era un mamotreto socialista, es decir, todo aquello que sea un cierto tipo de intervención estatal, ya para él es socialismo, y él entiende que el socialismo además es un insulto. Cuando él llama socialista a alguien es como llamarle, en el otro caso, fascista. En el caso del anarquismo, pues yo me he encontrado que no hay prácticamente ningún tipo de definición positiva, más bien al contrario, negativa frente a la Constitución de Cádiz. Entienden que la Constitución de Cádiz es una superestructura que hay que derribar, porque lo que hay que derribar es el Estado, de la manera absolutamente radical y directa, y eliminar cualquier tipo de conjunto complejo de instituciones que sean estatales. Es luego en la socialdemocracia y en el comunismo donde hay, digamos, una evolución más chocante, porque si en un primer momento sí se consideran, por ejemplo, en la socialdemocracia, el PSOE, yo diría que sí, en el siglo XIX, alineadas con esa constitución, a la larga pues han devenido en una especie de, por decirlo muy llanamente, de desapego o de apego folclórico. De hecho, tengo recogido aquí una campaña que ha habido este año en la página web del PSOE de Madrid, que se llamaba Un tuit por la Pepa, en el cual básicamente pues todos los diputados y militantes del Partido Socialista mandaban un mensaje al Twitter por móvil donde decían cuál era su artículo favorito de la Constitución de Cádiz. Rubalcaba decía que su favorito era el 371, ¿no?, sobre la instrucción pública y la libertad de expresión. Obviamente, pues yo que sé, determinados miembros del Partido Socialista actual en Cataluña o el País Vasco, evidentemente no creo que tengan ningún apego por la Constitución de Cádiz, sino más bien por la europea. Y yo creo que ahí ya vemos un choque evidente entre disparidad y europeísmo. En el caso del comunismo, pues digamos que en cierto sentido sí tenían una relación directa. En la Guerra Civil Española hay un montón de carteles donde el Partido Comunista de España
identifica la guerra civil española, por lo menos en su bando, como un movimiento de liberación nacional parejo y heredero de la liberación nacional frente al francés. Eso evidentemente cambia completamente, aunque también hay en los años 30 textos donde gente del Partido Comunista, incluso la pasionaria, asimila, yo creo que muy infantilmente, la situación de España como nación a la de la Unión Soviética, intentando hacer una especie de federación socialista de nacionalidades y regiones ibéricas, un soviético o lo que sea. Y entonces, pues bueno, yo he recogido aquí un artículo para ver cómo sería el posicionamiento actual de lo que queda del comunismo en España respecto a la Constitución de Cádiz, de Julio Anguita, que digamos que es lo menos malo que hay de los restos del comunismo en España actual. Es del Diario Público y se llama Hablemos de la Pepa con rigor. Y resumo básicamente su posicionamiento en esta frase. La Constitución francesa de 1793 ha sido y es el referente indispensable para conocer el origen de las ideas republicanas modernas. Es decir, hay un afrancesamiento de las ideas de Anguita, yo creo que muy fluidas por la socialdemocracia española, que es, digamos, lo más afrancesado e ilustrado que tenemos ahora mismo, degenerado también, evidentemente. Y luego, pues, en lo que a la otra, digamos, generación de izquierda que queda, la asiática, la maoísta, según Gustavo Bueno, pues prácticamente no hay ningún tipo de defensa real. Los mayores representantes que ha habido en España del maoísmo han sido el PCR, brazo político del Grapo, y Unificación Comunista de España. Y tanto unos como otros, aunque la UCE supuestamente defiende la unidad de España, al defender el derecho de autodeterminación, que no especifican en ningún momento qué sujeto político es aquel que en un plebiscito votaría, pues se queda en una especie de indefinición pues muy, que para ellos les gustará mucho, pero poco más. En lo que a las izquierdas indefinidas se refiere, extravagante, y fundamentalista, pues poco voy a decir. No hay prácticamente posicionamiento, sino por considerar una cosa extravagante cuando los extravagantes son ellos. En el caso de las derechas, ¿qué derechas distingue Bueno? La tradicional o reaccionaria, que básicamente son los serviles, evidentemente se posicionan no ya solo contra la Revolución Francesa, sino contra las Cortes de Cádiz. Ellos lo que quieren son las cadenas. La derecha liberal, que es la misma izquierda liberal, ya lo he explicado, y en el caso de la derecha socialista, que es básicamente la derecha que defiende trono y altar, pero tiene un programa social de intervención estatal, de producción económica, de reparto del valor creado, que trata de responder a lo que ellos consideran ataque socialdemócrata comunista, pues también la rechazan, en cierto sentido. Bueno, distingue tres ejemplos en España de derecha socialista: Maura, Primo de Rivera y Franco. En el caso de Franco es curioso porque yo tengo aquí una cita suya de un discurso que dio en Pamplona en el año 1952, donde al hablar de la democracia orgánica dice textualmente: aquella división artificiosa de derechas e izquierdas nacida al calor del régimen liberal que nos trajo la independencia, forzosamente había de conducirnos a la ruina, como vivíamos antes del movimiento nacional, escindidos los pueblos, peleadas las ciudades, españoles contra españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque las leyes fundamentales, además del régimen franquista, tenían mayor parecido con influencias italianas, etcétera, y del corporativismo italiano, con el Estatuto de Bayona, por el tipo de régimen que regía el franquismo, que era la democracia orgánica, que con la Constitución de Cádiz. Y en el caso de las derechas no alineadas, pues evidentemente las extravagantes, que son, según Gustavo Bueno, resumiendo mucho, la indigenista y la separatista, yo la llamo neofeudalista, sé que a Iván Vélez no le gusta ese término, pero bueno, está por ver la discusión que tengamos él y yo, pues básicamente es de rechazo frontal. Es decir, la Constitución de Cádiz es una superestructura que ataca directamente a la idiosincrasia e identidad de los pueblos ibéricos sojuzgados por el Estado español fascista y opresor. En el caso de la otra derecha no alineada, que sería pues la fascista y nacionalsocialista, la nacionalsocialista pues básicamente pasa de la Constitución de Cádiz, el sujeto revolucionario es la raza aria, y Cádiz reconoce a gente que no son arios, con lo cual están en contra. En el caso del nacionalsindicalismo, pues aunque hay cierta idea pues romántica en gente como Ramiro Ledesma, José Antonio, respecto a la Constitución de Cádiz, pues actualmente yo cogí también una cita, una entrevista o un artículo de gente de la web Hispania Info, de Pensamiento José Antoniano, donde básicamente dicen: bicentenario de la Constitución de Cádiz, nada que celebrar. Ese nada que celebrar, por cierto, es un lema que también usan mucho los nacionalistas catalanes y los indigenistas para hablar del 12 de octubre.
Y estos neofalangistas lo que reivindican es, curiosamente, el manuscrito de los persas frente a la Constitución de Cádiz. Entonces, voy acabando ya. Básicamente lo que tengo que decir es que nadie, actualmente nadie, reivindica el legado de la Constitución de Cádiz en España, en el sentido serio político. La propuesta que haría yo, como además persona que milita en una asociación de la izquierda hispánica, y teniendo en cuenta que ha estado aquí Luis Carlos Martí Jiménez y va a hablar esta tarde, es que si hay en el futuro un movimiento político, ideológico, filosófico que reivindique esa Constitución, tendrá que hacerlo teniendo en cuenta pues, una idea que ha dicho Luis Carlos en algún artículo suyo, que es básicamente que la identidad de América depende de España y la identidad de España depende de América. En el momento en que eso yo creo que no se tenga claro, ningún proyecto político en España que quiera tratar de remontar la situación actual, política, económica, moral y ética que tenemos, pues yo creo que no se podrá hacer con éxito. Y yo creo que no tengo nada más que decir.